de la mañana estamos en Ampliación de Noticias con Armando Canchangia. Armando, muy buenos días. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Bueno, tenemos varios temas. En primer término vamos a ponernos un poco en la onda planetaria y de respeto sobre todo a la naturaleza y a la lucha contra los peligros que hay en no actuar convenientemente en defensa del medio ambiente. Estamos con la directora del Fondo Mundial para la Naturaleza, Patricia León Melgar, la directora en el Perú. Nos va a contar sobre la campaña a la hora del planeta, sábado 19 de marzo a las 8:30 de la noche. En esta hora del planeta ilumina al mundo con una acción climática. Apaga las luces, este es el eslogan. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Yo encantada de estar acá con ustedes. Suena algo abstracto y uno no llega a imaginarse en realidad qué cosa es esto de defender al planeta, ¿no es cierto? Porque todos de alguna manera no tenemos una conciencia medioambiental lo suficientemente desarrollada y nos parece que el mundo es, como quería Ciro Alegría, ancho y ajeno, y en consecuencia todo vale y todo se puede hacer. Sin embargo, en fin, las cosas conforme ha ocurrido el desarrollo a nivel mundial se van complicando y por eso la necesidad de estas acciones. Veremos un poco la tarea del Fondo Mundial para la Naturaleza en primer término para llegar luego a este día significativo y simbólico del sábado 19. Mira, bienvenida. Muchísimas gracias, Raúl. WWF, que en castellano le dicen Fondo Mundial para la Naturaleza, fue creado hace ya más de 50 años, ¿no? Y originalmente, como dices tú, en la época de Ciro Alegría, el mundo era ancho y ajeno, ¿no? Entonces, hace 50 años, algunos se dieron cuenta de que las especies emblemáticas, las más bonitas, como el osito panda o los elefantes africanos, estaban empezando a desaparecer, ¿no? Entonces, el primer esfuerzo del WWF fue el de salvar estas especies emblemáticas. Pero en su segunda década se dio cuenta que no podía salvar a las especies emblemáticas si no se ocupaba del lugar donde vivían, ¿no? Entonces, si te destruyen el lugar donde vives, tampoco puedes realmente salvar a las especies. En la tercera década también se dieron cuenta que no era suficiente salvar un pedacito y tuvieron que hablar de escala de paisaje, ¿no? Porque si hay todo un río contaminado y va matando todo un paisaje, tampoco puedes salvar a la famosa especie emblemática, ¿no? Como el oso de anteojos acá en el Perú. En la cuarta década finalmente se hace la conexión entre pobreza extrema y conservación, ¿no? Nosotros no podemos sacrificar al ser humano en favor de salvar una especie, pero es un balance, ¿no? Muchísimas, justamente ese balance es el que se está perdiendo en este momento. La gente no deforesta porque es mala, sino que muchas veces está buscando un medio de vida, ¿no? Una forma de ganar dinero, y no solamente la deforestación, sino muchos otros atentados contra la naturaleza, llamémosla así, ¿no? Finalmente estamos en la quinta década, en que nos damos cuenta, ¿no? En que las causas de lo que es el tema ambiental, ¿no? Van mucho más allá, van a razones, un modelo económico, ¿no? Bueno, es lo que le iba a decir. Así en es. realidad, quizá pueda ser una tarea importante, pues, que la gente se sensibilice con este problema. De hecho, lo sufren en muchos casos, muy directamente, pero aquí entran a tallar modelos de desarrollo, intereses muy fuertes de transnacionales, grandes empresas, grandes compañías, y también de gobiernos que consideran pues que efectivamente es el caso peruano, es decir, que nosotros tenemos una riqueza forestal extraordinaria y en consecuencia qué bueno que se explote. Hubo aquí un proyecto de la época de Dodería de un famoso señor Le Tocquenot que decía hay que volar con toda la selva y además traer elefantes para que carguen los los árboles. Bueno, o sea, en realidad cierto modelo de desarrollo lleva a pensar que incluso la civilización domina la naturaleza, ¿no es cierto? Es decir, todo lo contrario de lo que en realidad están propugnando ustedes. Bueno, en realidad es un modelo económico que creo que está llegando a su fin, así como la edad de piedra llegó a su fin no porque se acabaron las piedras, sino porque la humanidad evolucionó.
creo que estamos llegando a esa coyuntura nueva en que la era del petróleo se va a acabar, no porque se acabe el petróleo, sino porque una vez más la humanidad evoluciona. En este momento el Banco de Londres está descarbonizando sus inversiones, también el fondo de pensiones, el fondo más grande de pensiones del mundo, que fue el Fondo Noruega, también ha descarbonizado sus inversiones, y los Emiratos Árabes Unidos han creado el Día Nacional del que vendan el último barril de petróleo, porque saben que es algo que también les está afectando a ellos. El cambio climático se debe a la emisión de gases de efecto invernadero que son generados por la quema de combustibles fósiles, o sea, el carbón y el petróleo. Y eso sí, y digamos, irrebatible, porque usted lo debe haber escuchado, hay quienes piensan que esto no es por eso. Incluso en la campaña electoral en los Estados Unidos también de cuando en cuando entra este tema, ¿no es cierto? Donde dicen, bueno, esto no es así, el planeta se va calentando desde siempre. En otras épocas ha pasado lo mismo. A ver, ¿qué corresponde a usted a eso? No, y la verdad que ahora ya no hay esas dudas, ya ni siquiera en esta campaña han podido sacar esto de acá, porque ya está científicamente... Poquito, cuestionan los datos del cambio climático, ¿no? Muy antiguo, porque ahora la prueba científica ya está corroborado por todas las instituciones científicas del mundo de reputación, ¿no? Que es una causa-efecto. Es cierto que el planeta ha ido y venido con diferentes cambios de temperatura, pero es la cortedad del tiempo. Este cambio que estamos experimentando de temperatura hubiera ocurrido más o menos en unos 5 o 10 mil años. En este momento ha ocurrido en 150. Esa es la diferencia que está sucediendo, la aceleración. Entonces, como comprenderás, hay un tema de adaptación. Y también hay otro tema. Cuando Ciro Alegría escribió Ancho y Ajeno, había mucho más espacio en el mundo para moverse. En este momento hay cuencas hidrográficas en Bangladesh y la India que contienen a 30 millones de personas. Entonces lo que estás viendo es un incremento, o sea, con el cambio del clima, que no necesariamente es solamente caliente, sino también a veces más frío, lo que ves es un tema de seguridad hídrica, un tema de seguridad alimentaria y un incremento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos naturales. Las tormentas más fuertes, la expansión de las mareas, como cuando uno hierve el agua, ¿no? Se rebalsa si es que está muy ahí, porque se ha expandido un poquitito, entonces no es que haya subido mucho el nivel del mar, pero cuando la marea viene más alta, ¿no? Entonces hay grandes cantidades de gente que están siendo desplazadas. Se dice, algunos sustentan la teoría que el conflicto de Siria es por la sequía de 8 años tan brutal que tuvieron. Bueno, soluciones a la vista, porque lo que queremos es, digamos, un gesto comunal, mundial, ¿no es cierto?, como comunitario, pero de hecho me imagino que la tarea de ir creando una conciencia que a su vez tenga como fin no solamente pues estos aspectos enormes y abstractos, sino fundamentalmente que también las poblaciones más desfavorecidas puedan de alguna manera resultar aliviadas, porque aquí hay una desigualdad mundial también muy marcada. Así es, y como siempre son los pobres los que sufren más. Eso no cambia en lo absoluto, ¿no? Bueno, en la parte aún abstracta, si quieres decirlo así, hemos vivido un momento histórico en el mundo. En la COP21, el 15 de diciembre en París, finalmente, después de 20 años de discusiones, los países, 194 países del mundo, se pusieron de acuerdo que efectivamente el cambio climático es un hecho que está causado por el hombre y que hay que poner el límite. Tenemos que limitar a 2 grados de temperatura máximo la variación de temperatura, y eso es reduciendo las emisiones de carbono. Por eso es que ves a Alemania con un programa de energía eléctrica que prácticamente depende ahora exclusivamente del tema solar y eólico. Entonces, soluciones: energías renovables, no convencionales. El Perú nuevamente está sentado en un banco de oro. Somos el país del mundo que tiene más potencial eólico, sobre todo con lo que le llaman potencia firme, o sea que es igual una distribución equitativa, ¿no? Y
los ciudadanos no se tienen que sentir excluidos de esto. Primero, empezamos con apagar la luz el 19 de marzo a las 8:30 de la noche. Pero también... El planeta, sí, la hora del planeta, ¿no es cierto? Así es, la hora del planeta. Pero eso es solamente un gesto. De acuerdo. Pero sobre todo es qué vas a hacer el resto del año. 70% de las emisiones provienen de las ciudades. Piensa cuando usas el transporte que usa transporte masivo, camina un poco más. Por favor, apaga la luz antes de salir de tu casa. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por toda esta información, por toda esta iniciativa y enhorabuena que sea así. Muchas gracias. Muchísimas gracias.